Estaba tranquilamente en mi casa y me llamaron para tocar en una ópera. Que vosotros diréis, ¿un guitarrista en una ópera qué es lo que pinta? Pues ahora os lo voy a contar todo. Yo estaba tranquilamente en mi casa y me llamaron para sustituir a un guitarrista. Y me dijeron, si puedes hacerlo, van a ser 7 funciones y tienes que venir ya mañana a tocar la ópera. La verdad que es un gran reto porque no es lo mismo tocar la danza de la vida breve, que eso normalmente lo toca la orquesta, que es lo que yo suelo tocar a solo, o cuando toco con cello con Nadez Rosà, a tocar esa parte que es una soleá con un cantador flamenco. Entonces pues yo me lo tuve que preparar rápido, aprenderme la parte de la orquesta, todo, y llegar ahí, y la verdad que fue un reto bastante grande. Y ahí empezó toda la aventura, porque os podéis imaginar la cantidad de gente que hay en el escenario de una ópera, los coros, todos los actores secundarios, todos los cantantes principales, luego la orquesta abajo en el foso, el director que era Gómez Martínez, que me dirigió en el Palacio de Aranjuez tocando el concierto de Aranjuez con la Orquesta Radio Televisión Española. Y la cantidad de gente que hay también detrás del escenario me impresionó muchísimo, ¿no? Siempre digo que hay más gente trabajando ahí que en un centro comercial. Era ya prácticamente ensayo general y a menos de una semana de la premiere, del estreno. El espectáculo va a comenzar. Estábamos con grandes cantantes como son Ainhoa Arteta, Jorge de León, con el cantador flamenco con el que yo acompañé, que es Jesús Méndez. Y lo gracioso de todo esto era cuando me dijeron la ropa que me tenía que poner. Pues normalmente yo me pongo un traje, o una corbata, o un smoking para tocar. Cuando llego, me empiezan a tomar medidas, no sé qué, y me vienen con esta ropa que os voy a enseñar ahora en el vídeo, porque hice un vídeo en el camerino. Bueno, aquí me veis con una blusa un tanto divertida, que me la estoy atando y quedaría así. Después nos vamos a poner un chalequito que lo cubre ya todo, y ahora viene la parte que más me gusta, que es ya taparme toda la cara con una camiseta, que esto lo podéis hacer en casa, es una camisa negra normal y corriente, por aquí, hasta que se nos quede solo la mirada. Ahora tiramos los brazos por ahí, tiramos hacia atrás, hacemos un doble nudo. Ahora nos tapamos los ojos así, como Tuaregs o como el zorro. Y ahora tenemos este, le añadimos un sombrero cordobés, así un poquito para el lado. Así que nada, ya estoy listo. ¿Qué os parece? Ya estoy. Os voy a contar un poquito la historia de la ópera La vida breve de Manuel de Falla. Fue el primer gran éxito de Manuel de Falla, y con esa obra, él en aquel entonces estaba viviendo en Madrid, ganó un concurso en el Conservatorio de Composición, y el primer premio era que la obra se estrenara en el Teatro Real, lo cual no pudo ser, y años más tarde se estrenó en el Casino de Niza. Y luego, un año después, se estrenó en España justo en el Teatro de la Zarzuela, que es donde yo he tenido la suerte, imaginaros, tocar donde se ha estrenado aquí esta obra en España. Está ambientada en Granada y hay una muchacha gitana que se llama Salud, que se enamora de un señorito andaluz que se llama Paco. Lo que ella no sabe, que sí lo sabe su tío, el tío Salvao que se llama, es que Paco está comprometido. Y de repente pues aparece ahí, lo sorprende en la boda y le dice, pero Paco, ¿cómo que te vas a casar? ¿Y cómo me has hecho esto? Y Paco empieza como a negarla y a decir, ¿y esta mujer quién es? Yo no la conozco. Es en esa parte en la boda en la que yo tengo que participar tocando con el cantaor.
después de luchar mucho y discutir mucho y de escenas realmente, pues imaginaros ahí en la boda con la música flamenca y todo. Ella ya, pues desesperada, se muere porque ya, pues se muere de amor. Se clava un cuchillo, o sea, una escena muy fuerte, de casi de Puccini, ¿no? De una ópera de Puccini, muy dramático todo. Y entonces es una ópera que no es muy larga, suele durar unos 70 o 75 minutos, nada que ver con Wagner, aunque tiene mucho del lenguaje de Wagner, sobre todo, y la orquestación en el primer acto. Y todas las funciones que tuvimos, realmente quisiera resaltar el gran nivel de todo, de los cantantes, de toda la gente que estuvo trabajando detrás del escenario, por supuesto del maestro Buen Martínez, que incluso hizo una reducción de 70 y tantos músicos a 20 y tantos músicos, a darle las gracias a todo el Teatro de la Zarzuela por esta fantástica oportunidad, y me parece, como os he dicho, de los más bonitos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, darle al botón de like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos si os ha gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.